Sí, profe, yo alcancé a hacer algunos, los dos. Sí, profe. Bueno, entonces comencemos por eso. Bueno, voy a pegar el enunciado por acá y así adelantamos un poquito. Estamos en el teorema de isomorfismo para conjuntos, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, yo pego por acá el enunciado del ejercicio y empezamos ahí. Este es el enunciado. Tengo dos conjuntos, una función de A en B, una relación de equivalencia determinada por F, en este caso sobre A. Y tomo R, S y T, las funciones de la definición anterior para estos datos. Vamos a mostrar que R es sobreyectiva, F es biyectiva, T es inyectiva y que F es la compuesta de esas tres funciones. Bueno, ¿quién me comenta acerca de la prueba? Profe, yo razoné esa prueba para mostrar esas inyectividades, sobreyectividades y biyecciones, construyendo una función, pero tengo una duda al respecto, ¿Cuál? que no sé si puedo usar el hecho de que, digamos, si una función tiene inversa izquierda, entonces sí, solo si es sobreyectiva, perdón, inyectiva, y el de sobreyectiva también. Pero nosotros, el de inyectividad se puede probar, pero el de sobreyectividad yo creo que es el que requiere axioma de elección, ¿no? Ujú. Entonces es por eso que no sé si lo podía usar. Bueno, ya miramos a ver dónde es que se necesita, a ver si se puede hacer de otra manera. Listo. Entonces, bueno, ve contándome por dónde empieza la prueba. Bueno, queremos empezar probando que R, S y T son, bueno, esas son funciones, eso se prueba fácilmente, ¿cierto? Eso no requiere mayor cosa. Vamos a probar que R es sobreyectiva, S es biyectiva y T es inyectiva. Eso también es fácil de probar porque la 1 es la proyección al cociente, ya se probamos que era sobreyectiva, la inclusión es inyectiva y la restricción en este caso también, bueno, va a ser sobreyectiva. Listo, realmente ahí no hay mucho que probar. La idea sería probar que F es igual a la composición de estas cosas. Entonces, ¿cómo haríamos eso? Profe, pues comenzamos entonces colocando T compuesto S compuesto R de algún elemento, ¿cierto? T compuesto S compuesto R. Bueno, primero que todo hay que ver dónde va esto, ¿cierto? Ujú. Entonces, fíjate en lo siguiente. Antes de preguntarme si las dos funciones son iguales, yo debo saber que tienen igual dominio e igual codominio. Y luego sí ver que coinciden para todos los valores en el dominio. Entonces, fíjate que aquí tengo de A en A partido G a la función R. De A partido G en la imagen directa de A bajo F tengo la función S. Y de aquí para acá, donde aquí esta vez tengo la función T. Y aquí bajando tengo la función F. Entonces, fíjate, R compuesto S compuesto T es una función que va de A en B. Y F también es una función que va de A en B. Entonces, lo que me resta probar en este caso es que para cualquier valor X en A, ellas dos coinciden, ¿cierto? Es básicamente lo que está faltando. Entonces, vamos a mirar eso. Entonces,
para un X en A, calculemos quién es T compuesto S compuesto R de X. ¿Quién es esto? Profe, T compuesto S de R de X. T compuesto S de R de X. Exactamente. ¿Y quién es eso? ¿Quién es R de X? ¿Quién es? Las clases de equivalencia. Exacto, es la clase de equivalencia de X módulo G. Listo. Ahora, ¿qué hace T compuesto S? Esto sería T de S de la clase de X módulo G. Esto sería T de quién? ¿Qué hace S con la clase de X? ¿A quién me lo manda? Profe, un elemento de la imagen directa a un f de x. A F de X. Entonces, esto es T de F de X. ¿Y qué hace T con el F de X? Lo manda a sí mismo, no. En el mismo, porque esto es simplemente la inclusión en B. Entonces, esto es F de X. Conclusión. Para todo X en A, F de X es lo mismo que T compuesto S compuesto R de X. Listo. Así las cosas, F es igual a T compuesto S compuesto R. Bueno, entonces esa sería la manera de probar esa igualdad. ¿Alguna pregunta? No, profe. Profe, yo sí, nosotros, porque asumimos pues como tan fácil que pues que R es inyectiva, que la otra es inyectiva y que la otra es Yo inyectiva. probé la clase pasada que Sí, una, la de la sobreyectiva, sí. fíjate que tú por acá tienes que esta función es la inclusión. Y yo supongo que ustedes probaron cuando vieron funciones que la función de inclusión es inyectiva. Porque es que la inclusión no es más nada que la idéntica restringida a un subconjunto. ¿Te das cuenta? Sí, claro, y la identidad Entonces la inclusión es inyectiva. es inyectiva directamente. Eh, bueno, aquí lo único diferente es que esa es biyectiva, digamos. Eso como que lo que no es claro directamente. Pero lo demás sí debería ser claro. Pues Ok. por lo menos que ese es sobre ya lo probamos. Que T es inyectiva, pues debe ser claro por el hecho de que es la inclusión. Lo único diferente aquí es el hecho de que esto es biyectiva. Eso es lo que no hemos probado. Ok, ya. Pero se puede probar. Si quieres, hagámoslo por acá en un rinconcito. Bueno, voy a asumir que ya probamos que esa es función, ¿cierto? Y si no, pues pueden hacerlo como ejercicio. Eso no va a ser complicado. Voy a probar que es una función biyectiva. Primero, voy a probar que es inyectiva. Supongan que yo tengo que S de la clase de X módulo G es igual a S de la clase de Y módulo G. Esto implica que F de X es igual a F de Y. ¿Por qué? Porque es que fíjense que S lo que hace con la clase de X es mandarla a F de X. Y a la clase de Y pues la manda en F de Y. Tengo que las dos X y Y tienen la misma imagen bajo F. Como G es la relación de equivalencia determinada por F, esto lo que me está diciendo es que X está relacionado con Y módulo G. Como los dos están relacionados, entonces tienen la misma clase de equivalencia. Y aquí acabo de probar que la función es inyectiva. Si dos clases tienen la misma imagen, entonces son iguales. Segundo, sobreyectiva. Dado Y, que pertenece a la imagen directa de F, de A bajo F, existe X en A, tal que
f de x es igual a y, ¿cierto? Esto será la definición de la imagen directa. Un elemento está en la imagen directa si es la imagen de alguien en A bajo f. Entonces, listo. Por definición es esto. En este caso, S de la clase de X módulo G es igual a Y. O sea, todo elemento de aquí es la imagen de algún elemento en A cociente G. ¿Cómo encuentro ese elemento? Pues cuando agarro el elemento de acá, encuentro la preimagen de ese elemento a través de F. ¿Sí? Encuentro el elemento de A que lo tiene como imagen. Y tomo la clase de equivalencia de ese elemento. Pues la imagen de esa clase de equivalencia es justamente esta Y, porque recuerden que Y no es más que f de x. Y con eso tengo la sobreyectividad. Y 1 y 2 implican que la función S es biyectiva. Y ahí acabaría la prueba de que S es biyectiva. ¿Preguntas? Profe, tengo una, o sea, es que me entró una duda así como de por qué ese siempre tiene que ser biyectiva. Pues acabamos de probarlo. No, pero digamos, o sea, ¿por qué para que funcione esta? No es para que funcione, ¿sí? Es que yo siempre puedo descomponer a f como estas tres cosas. Mira que aquí de ninguna manera el hecho de que f sea igual a esta compuesta está dependiendo fuertemente del hecho de que esta función sea biyectiva o no. Fíjate, por ejemplo, que yo aquí te estoy diciendo, acá tengo una función sobreyectiva, acá tengo una función biyectiva y acá tengo una función inyectiva. Las tres no tienen la misma condición al tiempo. Fíjate que yo no tengo inyectiva, inyectiva e inyectiva, porque eso forzaría a que solamente las funciones inyectivas puedan hacer esto. Yo tengo sobre, inyectiva y biyectiva. Al final la compuesta no tiene que ser ninguna de las tres. No tiene que ser inyectiva, ni sobreyectiva, ni biyectiva. Entonces, que no compartan tantas cualidades, te está diciendo que puede valer en casos mucho más generales. De hecho, vale para cualquier función. Mira además que yo aquí no estoy poniendo cualquier relación de equivalencia. Estoy poniendo la relación de equivalencia y creo que la vez pasada cuando les enuncié el ejercicio no recordé eso. Estoy poniendo la relación de equivalencia determinada por f sobre a. O sea, esto no es cualquier relación de equivalencia sobre a, sino la que determina f, que es cuál. Es esta relación de equivalencia que relaciona dos cosas en a si tienen la misma imagen bajo f. Es Listo, ahora sí. Sí, es que no entendía bien por qué, pues por qué podrías componer cualquier función si no era pues como una relación general, sino que la asignada a f. Entonces yo asumí que esa relación era general. No, no. Yo que es que creo que cometí el error cuando les hablé del ejercicio, no estoy seguro ahora, pero creo que cuando se los mencioné por primera vez no les dije eso, ¿o sí? Yo miro los apuntes de la última clase. Y yo creo que eso me faltó decirlo, que no es cualquier relación de equivalencia, es la relación de equivalencia determinada por esto. Sí, parece que no lo dije. Dije que es una relación de equivalencia en A. Aquí están los en el tablero. Es la relación determinada por F. Eso me faltó decirlo ahí. Quizá por eso era la confusión. Porque esa condición la estamos necesitando aquí. ¿Dónde es? Bueno, aquí en la inyectividad se utiliza. Te das cuenta. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Listo. Bueno, quiero que pensemos en varias cosas sobre relaciones de equivalencia hoy.
Ya en la siguiente clase vamos a hablar un poquito acerca de relaciones de orden. Y me interesa entonces que vayamos dejando como que todo bien sentado acerca de relaciones de equivalencia. Entonces tengo otra pregunta por acá, otro ejercicio. Tengo la imagen. Aquí, bueno, fíjense en este ejercicio. Tengo dos conjuntos, A y B, y una función de A en B. Y tengo H, la relación determinada por F sobre A. Y G, una relación de equivalencia en A que sea más fina que H. Vamos a definir una función. Bueno, voy a ir haciendo esto aquí con un dibujo. Tengo a F de A en B. Esto es función. De otro lado, tengo H, una relación de equivalencia que es más fina que F. Recuérdenme qué significa que H es más fina que F. F está contenida en H, ¿no? Perdón, que H es más fina que G. ¿Cuál es la más fina? Tengo, a ver, ¿dónde está el enunciado? Sea G cualquier relación de equivalencia en A más fina que H. Que entonces esto significa que G está contenida en H. Recuerden que la más fina es la más chiquita. Listo. Y además, ¿qué me están diciendo? Definimos una función, supuestamente una función, porque tengo que probar que es función, que es el cociente de F por G, que va de A partido G en B, de la siguiente forma. A la clase de X, módulo G, la voy a mandar en F de X. Bueno, y voy a probar que F es una función. Debemos probar que esto es función, y a ella se le llama el cociente de F por G. Bueno, entonces probemos eso. Probemos que esto es función. Hay una cosa que es clara aquí, y es que F partido G está contenida en el producto cartesiano de A partido G con B. Entonces, eso no hay que probarlo, esto es claro por la forma en que está definido. Esto siempre es un elemento de B y esto siempre es un elemento de acá. ¿De acuerdo? Eso no hay que probarlo. Vamos a probar que siempre existe una imagen y que en efecto la imagen siempre es única. Listo. Dado clase de X, módulo G, que pertenece a A partido G, yo tengo automáticamente que X es un elemento de A. Y como F es función de A en B, pues se tiene automáticamente que F de X es un elemento de B. En este caso, pues yo tengo que la pareja clase de X módulo G, F de X es un elemento de F partido G. O en otras palabras, tengo que F partido G de clase de X módulo G existe en B. ¿Sí? Todo elemento de acá tiene una imagen a través de F, acá en B, pues de F partido G. Listo. Ahora, la parte interesante es probar que en efecto esa imagen es única. Entonces, voy a tomar dos imágenes y voy a probar que esa imagen es única. Se suponga
que yo tengo a f partido g de x módulo g igual y1 y tengo f partido g de la clase de x módulo g igual y2. Y tenemos que ver que y1 es igual a y2. ¿Cómo probamos que y1 es igual a y2? ¿Qué se les ocurre para hacer eso? Profe, tal vez empezar a jugar con la definición de la función. ¿De qué manera? Bueno, ya sabemos que hay que empezar a jugar con la definición. En eso estoy totalmente de acuerdo. ¿Cómo empezamos el juego? Yo sugiero lo siguiente, mira. Esto es un elemento de B y esto es un elemento de acá. Pues forzosamente, ¿qué tiene que pasar con estas cosas? Que son un f de x por la función Son un f de algo que está en de esta algo, clase. sí. Entonces, y1 es igual al f de x y digamos y2 igual a f de x2. Pero x y x2, incluso si quieres poner x1, ambos tienen una característica común. Y es que tienen que estar en la clase de x módulo g. ¿Cierto? Tienen que ser la imagen de esta clase. Pues son la imagen de esa clase, pero esa clase tiene un montón de representantes. ¿Todo bien? En particular, lo que estoy diciendo acá es que x1 es equivalente con x módulo g y que x es equivalente con x2 módulo g. En particular, x1 va a ser equivalente con x2 módulo g, porque esto es una relación de equivalencia. Y por lo tanto es transitiva. Pero esta relación es más fina que h, entonces también van a ser equivalentes módulo h. Y que sean equivalentes módulo h, lo que me quiere decir es que tienen la misma imagen a través de ¿quién? A través de f. Aquí estoy utilizando esta hipótesis. Esta hipótesis me está diciendo que f de x1 debe ser igual a f de x2. Que f de x1 sea igual a f de x2, lo que me está diciendo es que y1 es igual a y2. Listo, ahí está. Conclusión, f partido g es función. Y con eso acabo. Entonces fíjense que ahí es donde se utiliza fuertemente la hipótesis de que g es más fina que h. Obviamente, si yo tomo g igual a h, pues esto va a ser más directo, pero es un poquito más general el resultado. ¿Preguntas sobre la solución? ¿Alguna duda? Bueno, pueden ir copiándola y ya continuamos con otros ejercicios. Profe, yo no entendí muy bien la parte de demostrar pues, de que la imagen es única. Mira, yo voy a suponer que f partido g de x me da y1 y que f partido g de x me da y2. Es decir, yo voy a suponer que la misma clase me manden cosas en dos cosas, en y1 y y2. Debo probar que son iguales. ¿Hasta ahí vamos de acuerdo? Sí, señor. Bueno, fíjate, ¿qué está haciendo f? Te está mandando a la clase de x en la imagen del representante de la clase. Pero es que una clase puede tener varios representantes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Mira, de pronto me mandó a la clase de x, digamos que x1 es representante de esta clase, ¿sí? Que x1 es representante de aquí. Entonces, que me mandó a y en la clase, en f de x1. Pero digamos que cogí otro representante, me mandó a y a esto en la clase, perdón, en f de x2. ¿Vamos de acuerdo acá? Sí, profe.
Entonces recuerda, aquí simplemente estoy aplicando el hecho de que una misma clase puede tener representantes diferentes. Yo puedo, por ejemplo, decirte que esto es clase de X1 módulo G, simplemente diciéndote que X1 está relacionado con G. Y esto es la misma clase de X2 módulo G, simplemente poniendo que X2 está relacionado con X. Bueno, estoy suponiendo esto, que a él me lo mandó en f de X1 y en f de X2. Debo probar que estas dos cosas son iguales. ¿Cómo pruebo que son iguales? Pues lo primero es observa que ambos elementos, X1 y X2, son elementos de la clase de X módulo G. ¿Qué quiere decir esto? Que ambos están relacionados con X módulo G. Pero G es una relación de equivalencia sobre A. Por lo tanto, es transitiva. Es decir, X1 está relacionado con X2 módulo G. Yo también tengo que G es más fina que H. Aquí está. Como G es más fina que H, estos dos también van a estar relacionados módulo H. Pero ¿quién es H? H es la relación de equivalencia determinada por F sobre A. Es decir, dos elementos están relacionados bajo H en A siempre que su imagen bajo F sea igual. O sea que si esto es cierto es porque las dos tienen la misma imagen. O sea, F de X1 es igual a F de X2. En otras palabras, Y1 es igual a Y2. ¿Ahora sí estamos de acuerdo? Sí, profe, muchas gracias. Igual te voy a dejar esto por aquí escrito, de pronto para cuando vayan a ver los apuntes, lo tengan en cuenta. Y por aquí también podemos hacer la observación. Esta de acá. Bueno. Estos ejercicios son del libro de Pinter. Los estoy tomando, aunque ya yo se los había mandado dentro del resumen. Habían algunos. Bueno, ahí tenemos otro. Tengo una función, tengo H la relación de equivalencia determinada por F, recuerden sobre A, y G un refinamiento de H. Mostremos que H partido G es la relación de equivalencia inducida por F partido G, o el cociente de F por G. Entonces, me parece conveniente recordar ciertas definiciones. Primero, ¿quién es H? Recuerden que H es los X, Y que pertenecen a A por A, tales que F de X es igual a F de Y. Esta es la relación de equivalencia determinada por F sobre A. Bueno, ya sabíamos que F, cociente G, es la función que va de A partido G en B, que simplemente a la clase de X, módulo G, la voy a mandar en F de X. Entonces, ¿quién será la relación de equivalencia determinada por esta cosa? Llamémosle H numeral. Entonces, H numeral van a ser los elementos de dónde, las parejas de elementos dónde. Fíjense, esta función, la función como tal, induce una relación de equivalencia en su dominio. ¿Cuál es el dominio de esta cosa? Pues A partido G. Entonces la relación de equivalencia va a estar determinada aquí, y estas son clases de equivalencia. O sea que estos son pares de clases de equivalencia módulo G. Es clase de X, clase de Y en A partido G cruz A partido G. Tales que F partido G de la clase de X módulo G
es igual a f partido g de la clase de y módulo g. Pero yo le puedo dar una cara más amable a esta función, a esta relación. ¿Por qué? Porque ya yo sé quién es esto. Esto es simplemente clase de x módulo g, clase de y módulo g, en a cociente g por a cociente g, tal que, ¿quién es f cociente g de la clase de x? Pues esto simplemente es f de x, igual a f de y. Esto. Ahora preguntémonos quién es h partido g. Recuérdenme qué es h partido g. ¿Cómo se define eso? Recuerden. Cuando g es un refinamiento de h, estos son simplemente clase de x módulo g, módulo la relación chiquita, clase de y, módulo la relación chiquita, tales que x e y están en la relación grande. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que quiero probar yo? El ejercicio se trata, ya me gasté todo el espacio recordando, el ejercicio se trata de probar que h numeral es igual a h partido g. De esto se trata el ejercicio. ¿Hasta ahí todo está claro? ¿O hay alguna duda? ¿Todo está claro? Sí, por ahora todo bien. Listo. Yo voy a tratar de escribir por aquí abajito algo a ver si me cabe. Entonces, como quiero probar que estas dos cosas son iguales, agarro un elemento aquí, pruebo que está acá y recíprocamente. Entonces, supongamos que yo tengo un elemento acá. Y fíjense en lo siguiente. Bueno, eso debí decirlo aquí. Fíjense que esto de cualquier manera es una relación que va a estar en a partido g por a partido g. Entonces tiene sentido hacer esta pregunta. Ambas son relaciones sobre a partido g. Así como esta también. Eso es lo primero que necesito saber para hablar de igualdad, que estén en el mismo lugar. En efecto, ambas relaciones son sobre a partido g. Ahora voy a probar que son iguales. Entonces, voy a agarrar un elemento aquí. Pero como sé que esto es una relación sobre a partido g, los elementos acá son clases de equivalencia, pares de clases de equivalencia. Módulo g. Entonces, agarre el par de x módulo g, y módulo g, que pertenece a h cociente g. Esto de acá implica que x, y pertenece a h. ¿Qué significa que x, y pertenece a h? H es la relación de equivalencia determinada por f sobre a. Y que dos elementos estén relacionados bajo h quiere decir que tienen la misma imagen bajo f. Bueno, esto es un sí, solo sí, de hecho. Tienen la misma imagen bajo f. Entonces, esto quiere decir que f de x es igual a f de y. ¿Qué quiere decir que f de x sea igual a f de y? Esta condición lo que me está diciendo es que el cociente de f por g de la clase de x módulo g es igual al cociente de f por g de la clase de y módulo g. Porque fíjense, f de x no es más que f cociente g de la clase de x. Y f de y no es más que f cociente g de la clase de y. Y esto de acá va a pasar sí, solo sí. Que dos cosas tengan esta misma imagen, lo que me está diciendo es que están relacionados bajo h número. Esto quiere decir que la clase de x módulo g, la clase de y módulo g pertenecen a h número. Conclusión. Clase de x módulo g, clase de y módulo g pertenece a h partido g, si solamente si clase de x módulo g, clase de y módulo g pertenece a h número. Así las cosas, pues h partido g es igual a h número. En otras palabras, h partido g es la relación de equivalencia inducida por esta función sobre el cociente de a por g. Y ahí terminaría el ejercicio.
¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? De acuerdo. Igual pueden ir copiando y continuamos en un momento. Bueno, acá les tengo otro ejercicio. Tomemos dos relaciones de equivalencia sobre un conjunto A, donde G es más fina que H. Y supongamos que F es la función canónica de A en G, de A en A partido G, y G es la función canónica de A en A partido G. Llamemos H al cociente de G minúscula por G mayúscula. Vamos a probar que G es igual a H compuesto F. ¿Qué quiere decir esto? Bien. Por aquí tengo un conjunto A. Por aquí tengo A partido G. Por aquí tengo A partido H. De aquí para acá tengo mi función canónica, a la que le llamaré G. De aquí para acá tengo otra función canónica a la que le llamaré F. Y luego tengo a G partido H. G partido H es una función que va ¿de dónde a dónde? Este ejercicio parece que está mal planteado. A ver, recuérdenme, ¿de dónde va? ¿De dónde a dónde va G partido H? Solo acabamos de hacer esa definición. ¿De dónde a dónde va? Profe, de A partido H a... Miren, G es una función que va de A en A partido H, ¿cierto? Entonces, G va de A en A partido H. ¿Qué es lo que hace partirla por una relación de equivalencia? Irse desde dónde? Desde aquí, desde A partido G, ¿en dónde? En la imagen, en A partido H. Entonces, esto viene así. Esta es la función H. ¿Sí? Recuerden eso. Ah, no, se estaban bien las direcciones. Seguro que he copiado mal. Bueno, entonces recordemos que hace esto. Esto toma a X aquí. A través de F lo voy a mandar en la clase de X módulo G. A través de G lo voy a mandar en la clase de X módulo H.
Y por acá, a esta clase, a través de H, la voy a mandar, ¿dónde? ¿En la clase de quién? En F. Eso es lo que me parece extraño. Ah, no. En G. No sé si está bien. ¿Qué es esta cosa? G de X. Sí, sí, está bien. Déjenme yo reviso el libro a ver si fue que lo traducí mal, porque esto como extraña la estructura de esa función. Se daña fibras de la no, sí, sí está bien, sí está bien. Claro, así debe ser. Bueno, por si ustedes van a mirar el libro, estoy en la sección de ejercicios 3.5 de Pinterest, la última sección de ejercicios, página 85. Bueno, entonces, ¿cómo haríamos eso? Quiero probar que G es igual a H compuesto F. Entonces, fíjense en lo siguiente. Primero que todo, ya sé que F, H y G son funciones, ¿cierto? Ya probé hace un momento que esto siempre es función. Primero que todo, noten que G va de A en A partido H. Eso es función. Y del otro lado tengo que H compuesto F va a ser una función que va de dónde a dónde. De A, primero actúa F, eso me lo deja en A partido G, y luego actúa H, que me lo deja en A partido H. Entonces, listo. Tienen igual dominio y codominio. ¿Qué debo probar? Que cada vez que agarro un elemento X en A, tiene la misma imagen a través de ambas funciones. Entonces, para esto voy a tomar X que pertenece a A. Entonces, ¿qué sucede? H compuesto F de X va a ser igual a H de F de X. ¿Qué hace F con X? Pues me lo lleva en la clase de X módulo G, porque resulta y pasa que F es la función cociente. Listo. Esto es H de la clase de X módulo G. Pero ¿quién es H de la clase de X módulo G? Es G partido G de la clase de X módulo G. ¿Qué hace esta función? Me lo lleva a la función original del representante de la clase. La función original aquí, o sea, la función antes de partirla, ¿quién es? G. De la clase de X módulo, G de X. ¿Sí? Es la función antes de partirla del representante que está aquí. Pero ¿quién es G? G es la proyección cociente de la relación H. Entonces esto es la clase de X, pero ahora módulo H. Bueno, de hecho, hasta aquí estábamos ya en lo que necesitábamos. Fíjense que aquí acabo de probar que para todo X en A, H compuesto F de X es igual a G de X. Conclusión, H compuesto F es igual a G. Que había cierta confusión como con las flechas, pero ya logramos escribirla como era. Listo. Y con eso tenemos el ejercicio terminado. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Profe, entonces estas funciones son básicamente funciones que van hacia sus hacia particiones de su conjunto. Básicamente es, Sí, ok, hasta los cocientes. ajá.
igual, como les digo, o sea, estos temas se pueden volver un poquito enredados por lo de como uno parte una función, después parte del conjunto, hay que ir acostumbrándose a mover flechas y eso. Pero por lo demás, las ideas siempre son claras. Lo que hay es que tener en cuenta bien presente siempre cómo es la definición. Yo de pronto para ayudar un poquito en ese sentido, por eso decidí dedicar la clase de hoy a hacer solamente a responder preguntas del libro así sobre estos temas, para que se vayan acostumbrando a eso. Ya después empezamos con relaciones de orden, ya sea, yo creo que el jueves puede ser que empecemos con ese tema. Bueno, ¿puedo pasar o están El copiando? jueves, profe. El viernes, perdón. Ah, ok. ¿Puedo pasar o están copiando? Esto. Ahora que tenemos por acá, no sé si voy a escribir el enunciado porque no lo tengo. Voy a escribir ejemplo, pero no es un ejercicio realmente. Tomemos la siguiente situación. Tomemos dos relaciones de equivalencia en A. Sea A un conjunto y GH relaciones de equivalencia en A. Y vamos a suponer que G es más fina que H. Que G está contenida en H. Sea F de A en A partido G la función canónica. Vamos a demostrar en este caso que H es la imagen inversa de la relación de equivalencia H cociente G a través de F. Entonces hagamos ese ejercicio y ya vamos mirando otro dentro de un momento. ¿Qué idea tienen para resolver esto? ¿Qué se les ocurre? Profe, estaba pensando trabajar por inclusiones, pero ya me enredé en algo. Entonces, yo sugiero otra cosa. Sugiero empezar a recordar la definición. De pronto para que no lo tenga presente así como enseguida. Recordemos primero que todo. ¿Quién es H partido G? Esto es clase de X módulo las relación chiquitas a módulo G, coma clase de Y módulo G. Tales que X, Y están en H, ¿cierto? Esto es H partido G. Son las clases de equivalencias de elementos que estén relacionados bajo H. Pares de clases de equivalencia de elementos que están en la relación H. Listo. Ya sé quién es H partido G. Miremos lo otro. Del otro lado tengo F a la menos 1 de esta cosa que está aquí. Entonces, F a la menos... Bueno, antes de eso vamos a recordar quién es F. F es la proyección cociente. O sea, es la función que va de A en el cociente de A por G, que a X me lo manda en la clase de equivalencia de X módulo G. ¿Qué más tengo? Tengo FG
Ahora miraré f a la menos 1 de h partido g. Entonces, f a la menos 1 de h partido g, ¿quién va a ser? Pues va a ser los x, y que pertenecen a por a. Recuerden que esta es una relación de equivalencia acá, tal que sucede ¿qué cosa? ¿Qué debe suceder ahí? Tal que manda desde la clase de equivalencia a su representante. ¿Manda qué? Tal que manda la clase de equivalencia de X a su representante. ¿O qué? No, pero ¿qué es lo que hace? O sea, genéricamente, ¿quién es f a la menos 1 de g? Donde g es una relación de equivalencia. En general, ¿qué es lo que hace eso? ¿Cuál es la definición de Los X, Entonces puedes invertir la componente, no. invertir? No. o sea, ellos tienen que ser relacionados, las imágenes de f de X tienen que ser relacionadas con f de Y bajo h Exactamente. partido. Los x, y, tales que f de x, f de y está en la relación, que en este caso sería h partido g. Esa es la imagen inversa. ¿Sí? Estos son los x, y, tales que f de x, f de y están en g. En general es esto. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo eso. Ahora sí me puedo empezar a hacer preguntas. Entonces empecemos ahí. Voy a probar que esta relación es igual a esta relación. Entonces tomaré x, y que pertenece a f a la menos 1 de h partido g. Esto es sí, solamente si f de x, f de y pertenece a h partido g. ¿Pero quién es esto? Esto es sí, solo si la clase de x módulo g, la clase de y módulo g pertenece a h partido g. Y esto de acá pasa si, solamente si pasa esto que está aquí. X, y pertenece a h. Conclusión. Para todo x, para todo y, yo tengo que xy pertenece a f a la menos 1 de h partido g, si, solamente si x, y pertenece a h. En otras palabras, f a la menos 1 de h partido g es igual a h. Y ahí estaría la demostración del ejercicio. Entonces miren que todo depende simplemente de la definición. Cuando yo tengo claro quién es f a la menos 1 de h partido g, y tengo claro quién es h partido g, pues listo. Saco el ejercicio. Entonces sean cuidadosos con esas cosas. Antes de empezar a resolver los ejercicios, antes de escribir la primera palabra, identifiquen qué cosas tengo y qué quiere decir cada cosa. Apenas yo sé qué es cada cosa, ahí sí, sueltes a escribir, sueltes a hacer cuentas. Pero mientras eso no esté claro, mientras eso no esté fijo, lo más conveniente es no escribir nada. ¿Por qué terminan dando vueltas? Y bueno, no es un secreto que si uno empieza a dar vueltas con un ejercicio, se desespera y al final no hace nada. Entonces, pues la sugerencia es esa, tratar de hacerlo con calma, pero empezar identificando cada cosa, identificando qué tengo, qué necesito para resolver los problemas. Bueno, ¿alguna pregunta, duda o comentario? De acuerdo. Entonces, tómense otro minuto para copiar esto y yo les muestro dentro de un segundo
otro ejemplo acá del libro de Pinterest. Si ustedes tienen ejercicios que de pronto estén haciendo de otro libro, ya sea de las notas de Diego o de Lenderton, etcétera, y que tengan dificultades o que quieran compartirlo con la clase, pues también siéntanse libres de comentarlo. Pueden enviar la foto por el chat y yo lo escribo acá en la pizarra y pues vamos mirándolo. Bueno, otro ejemplo. En este caso tenemos la siguiente situación. Agarren tres relaciones de equivalencia sobre un conjunto A. Sea A un conjunto y G, H, J relaciones de equivalencia en A. Y voy a suponer que G es más fina que H y H es más fina que J. Sea F el cociente, la proyección cociente en esta clase, G el cociente para H y H el cociente para J. Las proyecciones canónicas. Vamos a demostrar lo siguiente. Vamos a demostrar que H cociente G se puede expresar como la composición de H cociente H compuesto G cociente G. Entonces, esto es lo que dice el ejercicio. Vamos a llevarlo primero que todo en diagramita a ver cómo se ve eso. Por un lado tengo aquí A. ¿Cómo lo dibujamos? A. Hacia aquí tengo A partido G y aquí tengo a F. Hacia acá tengo A partido H y aquí tengo a G. Y hacia aquí abajo tengo A partido J y aquí tengo a H. Listo. Recuérdenme quién es H partido G. Recuerden, primero que todo, que H es una función de A en A partido J. Entonces, H partido G, estoy partiendo a H por una relación de equivalencia más fina que J. Primero que todo, eso debo verificarlo porque así fue que definí a este cociente de la función por la relación. Recuerden que pedía que la relación por la que parto sea más fina que la relación a cuyo cociente estoy llegando. Entonces, aquí tengo eso. G está contenido en J. Todo bien. Esto va a ir desde A partido G en A, o sea, aquí. Entonces, aquí voy a tener esta función así. Esta va a ser H partido G. ¿Y qué va a hacer H partido G? Pues voy a tomar a la clase de X módulo G y la voy a mandar en H de X. ¿Sí? En la función antes de hacerle, ¿cómo se dice? El proceso. Perdón, esto no. ¿Qué estaba diciendo? Puse mal la flecha acá. H va, a ver, va en el cociente este. Va en el codominio de H. Esto es A partido J. Va en el codominio de H. Entonces aquí está. Esta es la función H partida G. Ahora, la función, ¿cuál es la otra? Tengo H partida G. Ahora voy a hacer H partido H grande.
H pues también está contenida en J, así que tiene todo el sentido hacerme la pregunta. Esto va de A partido H en el codominio de H, que en este caso es A partido J. Y a la clase de X módulo H la voy a mandar en H de X. Esto es H partido H. Y finalmente tengo ¿a quién? A G partido G. G partido G, pues va a ser una función que va de A partido G en el codominio de G. El codominio de G es A partido H. Es A partido H. Y lo que hace es a la clase de X módulo G me la manda en G de X. Entonces voy de aquí para acá. Voy a borrar esta información de aquí. Y aquí tengo a G partido G. Listo. Voy a borrar esto. Ya con eso lo que hice fue armar mi diagrama. Ya tengo mi diagrama. Y por aquí voy a poner cómo es que actúa la función. Entonces, aquí agarro a la clase de X módulo G. Esta función H partido G me la trae para acá en H de X. Y eso no es más que la clase de X módulo J por definición de H. ¿De acuerdo? Pero por acá, la función G, ¿qué hace con ella? Me la lleva a G de X. Pero G de X no es más que la clase de X módulo H. Finalmente, de este lado, esta función de acá, H cociente H, me la lleva a H de X. ¿Qué es qué cosa? La clase de X módulo J. Fíjense que sí son iguales. Aquí en el diagrama ya se vio que funciona, que la composición en efecto sí es cierta, o sea que esto conmuta. Vamos a hacer las cuenticas aquí afuera. Observen lo siguiente. Yo quiero probar que estas dos son iguales. Hay una cosa que ya es clara, y es que H cociente G es una función que va de dónde a dónde. Va de A partido G en A partido J. Y H partido H compuesto G partido G es una función que va de dónde a dónde. Pues de A partido G llega aquí y luego acá, A partido J. ¿Sí? Entonces tienen igual dominio y codominio. Veamos que son iguales. Entonces, para ver que son iguales, ¿qué debo hacer? Agarrar cualquier elemento en A partido G y probar que ambas tienen la misma imagen. Entonces, sea clase de X módulo G que pertenece a A partido G. Entonces, pasa lo siguiente. Miremos quién es la compuesta de esto. Entonces, H partido H compuesto G partido G de la clase de X módulo G, ¿quién va a ser? Pues va a ser H partido H de G partido G de la clase de X módulo G. ¿Quién es esto? Esto es H partido H de G partido G de la clase de X. ¿Pero qué hace G partido G con la clase de X? Pues me lo lleva en G de X. Esto es G de X. ¿Quién es G de X? Pues G de X es simplemente, G es la proyección del cociente, pues va a ser la clase de X módulo la relación de equivalencia H. Entonces, esto es clase de X módulo H. ¿Esto es igual a qué? H partido H, ¿qué hace con la clase de X? Pues H partido H con la clase de X me lo lleva a H de X. ¿Quién es H de X? Pues es el cociente este que está acá, que es justamente clase de X módulo J. Conclusión,
H partido H compuesto G partido G es igual a H partido G. H partido G de clase de X. Módulo G. Listo. Fíjense que aquí mostré que tienen igual dominio, igual codominio, y acá abajo mostré que para todo elemento que tomen el dominio, ellas tienen la misma imagen. Por lo tanto, las dos funciones son iguales. ¿Preguntas? ¿Todo está claro? Bueno, si en algún momento piensan que voy muy despacio, por favor me avisan. Vayan copiando y un par de minutos continuamos. Bueno, ¿hay preguntas, dudas, comentarios? ¿Alguien está hablando? Que parece que hay alguien con el micrófono abierto, pero no alcanzo a escuchar nada. Bueno. Listo. Déjeme yo termino de sacar un café aquí. Bueno, tenemos nuestro ejemplo siguiente. Tomemos un par de relaciones de equivalencia en A. Sea A un conjunto. Pues en adelante, para decir que A es un conjunto, simplemente voy a poner A que pertenece a U. Entonces, sea A un conjunto y GH relaciones de equivalencia en A. Voy a suponer, pues como de costumbre, que G es un refinamiento de H y G un refinamiento de H. Bueno, tomemos la función canónica de A en A partido H, sea f de A en A partido H, la función canónica. Vamos a probar que f
partido G es sobreyectiva. Piensen un par de minutos en este problema y ya discutimos a ver qué solución se nos ocurre. Qué pena por el ruido, que esta silla está falta de aceite. Juan Pablo Muñoz, ¿a ti qué idea se te ocurre para resolver este ejercicio? Profe, pues ¿Por estaba dónde empezamos? pensando estar pues definiendo eso, ¿cierto? Entonces, esa función, Perdón, ¿definir qué? pues comenzar pues por la definición de f partido g. Bueno, entonces empecemos por f. F manda a x en clase de x. Ya lo tenemos rayado, pero no importa. Pues es mejor que sobre y no que falte, ¿cierto? Y f partido g, pues en este caso va a ir ¿de dónde? De a en a A partido g. partido g en el codominio de f, que es a A partido a. partido h. ¿Qué voy a hacer acá? A la clase de x módulo g la voy a mandar en f de x, que es simplemente la clase de x módulo h, ¿cierto? Listo. Yo quiero probar que esta función es sobreyectiva en este caso. Entonces, veamos que todo elemento tiene una preimagen, sea y que pertenece a partido h. Entonces, ¿qué tengo? Pues existe x en a tal que y es igual a la clase de x módulo h. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué puedo afirmar eso? ¿Por qué puedo decir eso tan alegremente? Profe, pues por la definición de la función, no. Eso, por la definición de la función, no, por la definición de a partido h. Todo lo que está acá son clases de equivalencia de elementos de a partidos h, ¿cierto? Por lo tanto, Sí. si yo agarro un elemento acá, él debe ser la clase de equivalencia de algún elemento de a bajo h. ¿De acuerdo? Sí. Listo. ¿Esto qué implica? Pues Que existe x en a, tal que estos dos están relacionados, ¿no? y es igual a f de x, que no es más que la clase de x módulo h. Simplemente voy a decir esto es f de x. Pero esto de acá me dice que existe la clase de x módulo g. Esto siempre, ya tengo x en a, y g es una relación de equivalencia sobre a. O sea que tiene clase, x tiene clase de equivalencia módulo g. Y esa clase de equivalencia es tal que y es igual a f de x igual a f partido g de la clase de x módulo g. Y eso no es más que la clase de x módulo h.
En otras palabras, estoy diciendo que existe un elemento X en A partido G. Bueno, voy a ponerle X, voy a ponerle U, Z. Tal que F partido G de Z es igual a Y. Conclusión, F partido G es sobre. Y yo sé que se ve un poco extraño esto que hice acá, pero básicamente lo que hice fue repetir las ideas que ya tenía. ¿Por qué? Miren, voy a agarrar otro color aquí. Aquí simplemente digo, si yo agarro un elemento de acá, ese elemento debe ser la clase de alguien. Eso fue lo que dije aquí. Todo elemento de A partido G es la clase de equivalencia de algún elemento de A módulo H. ¿De acuerdo? Entonces, eso fue lo que hice en este paso. Luego digo, vea, ese clase de X módulo H no es más que F de X, porque es que F, eso es lo que hace. A X me lo manda en la clase de X. Entonces, yo puedo decir esto de acá. Como que dar una vueltecita ahí. Listo, estoy en este paso. Ahora, ¿qué puedo hacer? Pues después que hace eso, yo le digo, vea, si existe X en A, entonces la clase de X módulo G tiene que existir, porque es que G es una relación de equivalencia en A, y todo elemento de A tiene clase de equivalencia módulo G, en particular X la tiene. Pero ¿qué particularidad tiene la clase de X? Pues esta igualdad de acá, que F cociente G de esta clase es lo mismo que F de X, es lo mismo que Y, es lo mismo que la clase de X módulo H. Listo. ¿Qué es lo que me está diciendo eso? Que hay un elemento en A partido G cuya imagen es Y. En otras palabras, F partido G es sobreyectiva. Todo elemento de acá es la imagen de alguien a través de F. Profe, aún no me queda claro el por qué se pasa la clase de equivalencia, porque pues H también es relación de equivalencia bajo A, Claro, pero a mí pero me pueden interesa la haber clase de elementos alguien. que no estén relacionados, ¿no? Sí, pueden haber elementos que no estén relacionados, pero a mí no me interesan los elementos que no están relacionados ni los que están relacionados. A mí lo que me interesa en este caso es que todo elemento tiene clase de equivalencia. Como todo elemento tiene clase de equivalencia, en particular X tiene clase de equivalencia. Y yo voy a trabajar con la clase de equivalencia de X. ¿De Listo, ya. acuerdo? Ahora sí. Entonces, cuando vas a trabajar con esto, no te preocupes porque hay elementos que puede que no estén relacionados, claro, y eso no es ningún problema. A ti lo que te interesa es que todos los elementos sí tienen clase de equivalencia, y con eso es que vas a trabajar. Profe, ¿y cuál es la clase de equivalencia de un elemento que no esté relacionado? Hagamos un ejemplo, así gráfico. En principio recuerda que la clase de equivalencia es lo que está relacionado con el elemento. Digamos que yo tengo aquí varios elementos. Z, U y V. Entonces hagamos una relación de equivalencia acá. Voy a poner esto con esto con esto, Y con Y, esto con esto, este con el mismo, este con el mismo, este con el mismo, este con este con este. Listo. Pues fíjate, esa es mi relación de equivalencia. ¿Quién es la clase de equivalencia de Z módulo de esa relación? ¿Quiénes están relacionados con Z? Nadie, solamente Z. La clase de Z pues va a ser su singulete. ¿Quién es la clase de U? ¿Quiénes están relacionados con U? Pues U y V. Pero esa es la misma clase de V. Entonces, aquí está la idea de lo que les explicaba en la clase pasada. Si dos elementos están relacionados, tienen la misma clase de equivalencia. Mira que en este caso U y V están relacionados. Y la clase de los dos es la misma. Pero Z no está relacionado con nadie. O sea que su clase solamente es el singulete de Z. Listo, profe, ahora sí. Gracias. Bueno. Voy a dejarlo ahí, pero recuerden que esto no tiene nada que ver con el ejercicio. Listo. Bueno, preguntas adicionales.
Bueno, ahora viene un ejercicio que se escribe difícil o se ve difícil, pero se sigue con las ideas que teníamos anteriormente. Entonces, en primera instancia se lo voy a dejar a ustedes, no como una cosa difícil, sino como un reto a que vayan aprendiendo a armar las ideas y las definiciones acá. Pero con todo lo que hemos hecho hoy, con seguridad que el ejercicio no les va a salir difícil mientras sepan poner las definiciones. Entonces se los voy a poner justamente para eso, para que vayan ensayando esas definiciones. Si no, el viernes lo hacemos sin ningún problema, pero ojalá de que el viernes ya lo hayan hecho. Agarremos dos relaciones de equivalencia arbitrarias en un conjunto A. Sea A un conjunto, como les dije, esto lo voy a anotar así, y GH, relaciones de equivalencia en A. Vamos a demostrar lo siguiente. Demostrar que, primero, el cociente de A por G compuesto H está en correspondencia biyectiva con el cociente de A por G partido G compuesto H cociente G. Quizá debo utilizar unos paréntesis aquí para que esto no se confunda. Voy a coger aquí A partido G partido G compuesto H partido G. Así. Miren que aquí detrás estará diciendo algo como que la compuesta de esto deberá ser una relación de equivalencia. Verifiquen eso. Y B, van a probar que A partido G está en correspondencia biyectiva, es decir, hay una función biyectiva entre estos dos, con A partido G intersectado H partido G partido G intersectado H. Entonces, hay algo como medio extraño y medio chévere acá. Fíjense en lo siguiente. Supongan que yo estoy dividiendo números. Esto es como la división de números. A entre G compuesto H igual, entre comillas igual, a A cociente G, G compuesto H cociente G. Entonces, esto lo que me está diciendo de alguna manera es que esto se puede cancelar y esto me da módulo la biyectividad A cociente G compuesto H. ¿Sí? Como si esto es como una especie de cancelativa. Y el otro me está diciendo, si usted tiene A entre G, esto debería ser en esencia A entre G intersectado H entre G intersectado H. O sea que yo también puedo cancelar esto de aquí y obtener en esencia A partido G. No quiere decir que igual, ojo, porque por eso estoy diciendo biyectiva, no van a ser iguales, pero sí voy a encontrar una función biyectiva entre estas dos. Esto de acá pues también se puede ver como un teorema de isomorfismo para conjuntos. ¿Preguntas? Entonces, eso se lo voy a dejar acá para el viernes. Ojalá pues traten en la medida de lo posible de tenerlo listo, o por lo menos avanzar en algo, ¿no? Para el viernes. Miren todas las funciones que hemos considerado, a ver para qué les sirven, qué pueden armar con ellas. Bueno,
Antes de continuar, me gustaría saber qué preguntas hay, qué inquietudes tienen. ¿Todo está claro hasta el momento? Listo. Entonces, déjenme escribir otro ejercicio aquí debajo. Agarremos dos conjuntos y una función entre ellos. Sean AB conjuntos y f de A en B una función. Sea G la relación de equivalencia determinada por F. Demostrar que G es igual a F a la menos 1 compuesto F. La primera pregunta es, ¿qué significa esta composición y qué significa que eso sea igual a G? ¿Qué quiero decir con eso? ¿Qué debe decir eso? ¿Cómo debo entender eso? ¿Se acuerdan que la vez pasada yo les estaba diciendo que cuando yo tengo gráficos, subconjuntos de pares ordenados, yo puedo definir su composición? Entonces, esa composición en este caso es como lo voy a entender. No directamente como composición de funciones, sino como composición de gráficos. En otras palabras, f a la menos 1 compuesto f, en este caso van a ser los elementos x, y, tales que existe z, voy a escribirlo aquí en letras, existe z, tal que x, z pertenece a f y z, y pertenece a f a la menos 1. Esto es lo que significa esa composición. Y debo probar que eso en realidad es igual a g. Entonces, ¿cómo pruebo que es igual a g? Pues agarro un elemento acá y pruebo que está acá. Veamos eso. Sea x, y que pertenece a f a la menos 1 compuesto f. Por lo general, el camino más apropiado para probar este tipo de cosas es arrancar de la composición más larga, que en este caso es f a la menos 1 compuesto f. Entonces arranco de ahí. F a la menos 1 compuesto f. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir acá que existe z tal que x, z pertenece a f y z, y pertenece a f a la menos 1. Ah, muy bien. Pero este existe z, dado que f es función de A en B, yo puedo garantizar que esta z tiene que estar en B. Yo puedo decir aquí, vea, existe z en B. ¿Por qué? Porque fíjense que esta condición que está aquí me dice que f de x es igual a z. Como todas las imágenes de f están en B, entonces esto es f de x pertenece a B, esto es z está en B. Lo puedo decir así de una vez. Lo voy a dejar resaltado por acá, como queriendo decir, no es que sea directo de la definición, sino que lo puedo probar con esto. Entonces lo agarro así de una vez. Listo. Esto de acá lo que me está diciendo es, así, existe z en B, tal que f de x es igual a z y
f de y es igual a z. ¿Por qué f de y igual a z? Porque aquí tengo que lo que me está diciendo esta condición de acá es, recuerden, f a la menos 1 en este caso van a ser de y, van a ser los x que pertenecen a tales que f de x es igual a y. En otras palabras, tales que x, y pertenece a f. Entonces yo aquí tengo x, y pertenece a f si solamente si y, x pertenece a f a la menos 1. Entonces, como tengo z, y en f a la menos 1, yo puedo decirlo de la siguiente forma. Y, z pertenece a f. Y esto que está aquí es decir que f de y es igual a z. Voy a resaltarlo también aquí y aquí. Muy bien. Entonces, ¿qué va a suceder? Esto es si, solamente si existe, bueno, este lo voy a quitar, voy a dejar solamente la implicación acá. Y voy a decir, vea, esto me está diciendo que f de x es igual a f de y, igual a z todos dos. En otras palabras, x y y tienen la misma imagen a través de f. Esto es, x está relacionado con y, módulo g. Conclusión, f a la menos 1 compuesto f está contenido en g. ¿Sí? Y si ustedes quieren dejar el sí solo sí acá, pues escribanle el existe otra vez, z en b, tal que esto sucede. Y listo. Esto es un sí solo sí. Y acá lo que estoy mostrando es la igualdad de estas cosas. Y ahí terminaría el ejercicio. Entonces miren que no es complicado. Yo lo que estoy haciendo es simplemente valerme de la definición. En este caso de composición de gráficos, pues, o de conjuntos de pares ordenados, y de la relación de equivalencia determinada por f. Eso no se les puede olvidar. ¿Qué es lo que significa g? G es la relación que relaciona dos cosas en x, en este caso en a, siempre que tengan la misma imagen bajo f. Entonces, estoy aprovechándome de eso. ¿Preguntas? Muy bien. Bueno, déjenme buscar otro par de ejercicios por acá. Otro ejercicio más por acá para terminar. ¿Puedo pasar o están copiando? ¿Están revisando algo? Profe, puede pasar. Bueno. Ya con este ejemplo terminamos por hoy. Tomemos dos conjuntos y una relación de equivalencia en cada uno de ellos. Que sean A y B conjuntos y G una relación de equivalencia en A y H
relación de equivalencia en B. G por H, el producto de G por H, lo vamos a definir así. Lo vamos a definir como la pareja de XY, perdón, de XW, la pareja de YZ, donde XY está en G y WZ está en H. Demostrar que G por H es una relación de equivalencia en el producto de A con B. Bueno, entonces me piden probar que tengo una relación de equivalencia en el producto cartesiano de A con B. Vamos a mirar eso cómo sería. En este caso, fíjense, esto es claramente contenido en A por B cruz A por B. ¿Por qué? Pues esto es elemento de A, elemento de B, elemento de A, elemento de B. Entonces, listo. No hay más nada que decir. Vamos a probar reflexividad. Y para eso te va a agarrar un elemento cualquiera en A por B y probar que está relacionado con el mismo. Entonces, agarre XY que pertenece a A por B. ¿Qué implica esto? Pues esto implica que X pertenece a A y que Y pertenece a B. Entonces, X en A y Y en B, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir que X está relacionado con X módulo G, porque G es relación de equivalencia en A, y Y está relacionado con Y módulo H, porque H es relación de equivalencia en B. ¿Qué quiere decir esto? Que X, X pertenece a G y que Y, Y pertenece a H. En otras palabras, miren ¿qué significa estar acá? Primera componente en G, tomo X, Y, donde esto tiene que estar así, X, y WZ, y lo pongo así. Entonces esto lo que me quedo es XY, XY. ¿Y esto está dónde? Está en G puntico H. Listo. ¿Qué es lo que estoy probando? Pues estoy probando que X, Y está relacionado con el mismo a través de esta relación que da acá. Entonces ya acabo de ver que la relación es reflexiva. Falta ver que es simétrica y transitiva. Para la simetría voy a tomar dos elementos relacionados allí. Entonces, sean XY y WZ que pertenecen a A por B, tal que X, Y, W, Z pertenecen a G puntico H. ¿Qué implica esto? Por definición yo tenía la primera componente de esta, la primera componente de esta, que en este caso es W, va a estar en G. Y la segunda componente de esta, la segunda componente de esta, va a estar en H. Esto implica lo siguiente: como esta relación G es de equivalencia, en particular es simétrica, y del mismo modo esta relación acá es simétrica, o sea que este W, X está en G y Z, Y está en H. ¿Qué quiere decir esto? Pues fíjese, esto sería primera componente con primera componente. W, Z. Bueno, esto me faltó un paréntesis acá. W, Z, segunda componente con segunda componente. X, Y está en G puntico H. En otras palabras, esta relación es simétrica. Si X está relacionado con esto, pues esto va a estar relacionado acá. Falta ver la transitividad y terminamos.
Entonces, para esto, hagamos lo siguiente. Digamos XY relacionado con WZ y WZ relacionado con UV. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto de acá quiere decir lo siguiente. Quiere decir que X, W está en G y que Y, Z está en H. También quiere decir que W, U está en G y que Z, V está en H. Entonces fíjense, X, W con U, pues por transitividad de G tengo que X está relacionada con U. Y Y con Z y Z con B, me queda que Y está relacionada con B módulo H. Luego, la primera componente de esta con la primera componente de esta, coma, la segunda componente de esta, coma, la segunda componente de esta están en G por H. Conclusión, esto es reflexiva, transitiva. 1, 2 y 3 implican que G por H es relación de equivalencia. Y con ello terminamos el ejercicio. ¿Alguna pregunta? ¿Duda, comentario? ¿Algo que no sea lo suficientemente claro? Bueno, fíjense que no aplicamos trucos extraños, solamente la definición de cada uno. En este caso, el hecho de que G y H son relaciones de equivalencia y la definición de G por H. Bueno, yo les estaré enviando oportunamente a ustedes una lista de ejercicios de estos temas para ir practicando. No sé si hay alguna inquietud o algún comentario. Voy a quitar la grabación.